Aquí hay algo de lo que nadie habla. La generación X aprendió a desaparecer antes de aprender a pertenecer. No físicamente, emocionalmente. Crecieron en casas donde la independencia no era una frase motivacional. Era supervivencia. Puertas abiertas con sus propias llaves. Tardes pasadas solos. Sin supervisión constante. Sin chequeos emocionales. Sin cómo te hizo sentir eso. Solo silencio. Y el silencio hace algo poderoso al cerebro. Cuando un niño se da cuenta temprano de que nadie viene a arreglar las cosas, el sistema nervioso se adapta. Se vuelve más agudo, más observador, más estratégico, pero también más reservado. La generación X no creció expresando emociones, creció gestionándolas. Esa diferencia lo cambia todo. Mientras otras generaciones eran alentadas a abrirse, ellos estaban aprendiendo a leer la habitación, a detectar tensión en la voz de sus padres, a predecir cuándo venía el conflicto, a calcular consecuencias antes de hablar. Psicológicamente, esto crea lo que se llama hiperresponsabilidad. Aprendieron que los errores tenían peso, consecuencias reales, sin amortiguador, sin aterrizaje suave. Entonces sus cerebros desarrollaron una regla silenciosa. Confía en las acciones, duda de las promesas. Y aquí está el giro. Esa regla no solo moldeó su infancia, moldeó cómo aman. Si alguna vez saliste con alguien de la generación X, quizá lo sentiste. No comparten de más, no dramatizan, no te inundan con declaraciones emocionales. Pero observan, prueban la consistencia. Miden la lealtad a través del comportamiento, no de las palabras. Porque cuando creces viendo colapsar la estabilidad, divorcios en aumento, empresas despidiendo trabajadores leales, instituciones fallando el cerebro, se configura alrededor de una creencia central. Nada está garantizado. Y esa creencia crea un tipo muy específico de adulto. Independiente, competente, calmado en caracter. El caos, pero silenciosamente preparado para la decepción. Y aquí es donde se vuelve incómodo. Porque mientras otras generaciones persiguen visibilidad publicando, compartiendo, demostrándola, Generación X aprendió que visibilidad equivale a vulnerabilidad. Crecieron antes de las redes sociales, antes de las capturas de pantalla, antes de la vergüenza viral. La privacidad no era una preferencia, era protección. Así que cuando los ves mantenerse en silencio en línea, no discutir en secciones de comentarios, no transmitir cada opinión, no es ignorancia, es cálculo. Aprendieron temprano que cuanto menos sepan las personas, más seguro estás. Pero esa armadura emocional tiene un costo. Porque cuando dominas demasiado bien la autosuficiencia, pedir ayuda se siente como debilidad, y el cerebro empieza a equiparar la dependencia con peligro. Ahora imagina llevar eso a la adultez, al matrimonio, a las amistades, al liderazgo. Te conviertes en el fuerte, el estable, el que lo tiene bajo control. Pero ¿quién te sostiene a ti? Esa es la pregunta silenciosa que la generación X rara vez hace en voz alta. Y aquí es lo que lo hace psicológicamente fascinante. Son una de las generaciones más competentes en crisis, y aún así, una de las menos propensas a buscar apoyo emocional. No porque no sientan, sino porque aprendieron temprano a contener, a comprimir, a resistir. Esto es educativo, no un diagnóstico, pero los patrones importan. Cuando una generación crece navegando inestabilidad económica, rupturas familiares y cambios culturales al mismo tiempo, la psique se adapta de maneras muy específicas. Construye resiliencia y construye muros. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo aún más profundo. ¿Por qué la generación X respeta más la competencia que la autoridad? Y cómo eso cambia toda su dinámica con el poder, jefes, relaciones e incluso sus propios hijos. Porque lo que parece indiferencia,
En realidad es algo mucho más estratégico. Y aquí está la verdad que la mayoría de las personas pierde. La generación X nunca fue fría, fue cuidadosa, fue criada en un mundo que cambiaba las reglas sin advertencia. Así que dejaron de creer en garantías, dejaron de creer en títulos, dejaron de creer que las palabras significaban seguridad. En cambio, se construyeron a sí mismos, habilidad por habilidad, límite por límite, límites que no necesitaban ser anunciados. No confían fácilmente, pero cuando lo hacen, es real. No prometen en voz alta, pero cuando se comprometen, es duradero. No persiguen atención, porque aprendieron temprano que la atención puede convertirse en exposición, y la exposición puede convertirse en dolor. Pero detrás de ese exterior tranquilo, hay algo poderoso. Una generación que puede sentarse sola con sus pensamientos, que puede sobrevivir el aburrimiento sin pánico, que puede enfrentar crisis sin colapsar, que puede amar sin actuar. Y quizá esa es la verdadera lección aquí. La fuerza no siempre es expresiva, la resiliencia no siempre es ruidosa, y la independencia no es la ausencia de emoción, es la disciplina de gestionarla. Si eres de la generación X, quizá finalmente te sientes visto. Si no lo eres, quizá ahora los entiendes un poco mejor, porque debajo de la ironía, debajo del sarcasmo, debajo de la actitud de «lo tengo bajo control», hay orgullo, hay lealtad, hay una profunda necesidad de respeto que nunca fue sobre el ego, sino sobre supervivencia. Y la próxima vez que veas a alguien que no comparte de más, no se queja, no dramatiza. Pregúntate, ¿está distante? ¿O simplemente está construido diferente? Si esta perspectiva te hizo pensar, si te ayudó a ver a tus padres, tu pareja, tu jefe, o incluso a ti mismo bajo una nueva luz, suscríbete al canal y dale like a este video, porque aquí no solo hablamos de psicología, la desciframos, y cuanto más entendemos cómo fuimos moldeados, más libertad tenemos para moldear en quién nos convertimos.